Buenos días para todos. Dios los bendiga. Bueno, como lo digo siempre, estamos hoy felices. Este es el día que hizo el Señor. Y la Biblia dice, recuerda lo que dice la Biblia en el Salmo. Después de que dice, este es el día que hizo el Señor, dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Muy bien. Qué bueno poder venir un día más a honrar al Señor y a estudiar lo que la Biblia dice. ¿Qué sabe Jesús sobre la iglesia? Quizá usted se lo ha preguntado últimamente. Esa es la serie que venimos compartiendo de temas durante estos días. Y también podríamos añadirle algo más, como una pregunta más a ese título que le hemos colocado a la serie. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para la iglesia? Incluyendo esta iglesia en la que estamos ustedes y yo. Tendríamos que irnos al pasaje que estamos estudiando en la Biblia, que le voy a pedir que usted lo busque, es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces le voy a invitar a que usted lo mire allá. Estamos en esta época estudiando el mensaje del Señor Jesús a las iglesias y les he pedido que hagamos un ejercicio sencillo. Hoy le voy a pedir que usted haga el mismo ejercicio. Cuando leemos las epístolas o los mensajes, en este libro de Apocalipsis a las iglesias, todos somos muy edificados. Pero yo voy a pedirles que hagamos un ejercicio aplicativo. Se los he venido pidiendo hace 2 reuniones. ¿Cuál es? Que de manera objetiva, a medida que vayamos estudiando cada uno de estos pasajes, usted diga, vea, aquí me está hablando el Señor a mí. Esto soy yo y lo anoto. De esa manera usted va a poder realizar la carta que Dios le haría a usted. Con todos los 7 mensajes uno va a poder organizar una. Saldrá más larga seguramente, no importa. Pero esa carta tiene un propósito: marcarle el rumbo a seguir. Y si existe algo terrible en la vida es no tener un rumbo claro. Entonces hoy voy a invitarle a que ustedes vayan a este pasaje de Apocalipsis 2. Vamos a leer el tercer mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El tema lo hemos llamado rodeados pero no vencidos. Ya le voy a invitar a que ustedes y yo empecemos a estudiar versículo por versículo. Por favor, usted se va a detener en el 12. Mira el 12. En el 12 hay una presentación de quién es el que transmite el mensaje. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Le invito a que por favor reflexionemos un poco. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? ¿Cómo se presenta? Y aquí dice de manera muy sencilla que Él es esto, o Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, y es el que da el mensaje. ¿Es eso importante? Es muy importante. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de espada? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Usted lo va a ver en otros pasajes de la Biblia. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16, también habla de que de su boca sale una espada. En Apocalipsis 22 también la Biblia dice que Él viene con la espada. Y en Efesios 6:17, cuando se pide la armadura de Dios, en la Biblia dice, y tomen el yelmo de la salvación, 6:17, y después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia que el Señor dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice eso, está hablando de la Biblia. Pero también usted lee que ahí dice que es aguda y de 2 filos. Eso usted lee en la Biblia. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Yo pienso que aquí está hablando del poder que tiene la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Lo recuerdan? Usted lo puede leer en su Biblia. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así dice el texto. Entonces, ¿a qué se refiere o se refería el Señor cuando dijo el que tiene la espada aguda de 2 filos? Dice esto. Si usted se fija, por favor, cuando usted va al pasaje de Hebreos,
se va a dar cuenta que la Biblia está hablando del poder que tiene. Tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo, la palabra de Dios. Y discierne, separa lo uno de lo otro. Vamos a decirlo como para este tiempo. Es como si pudiésemos decir que la palabra de Dios es tan poderosa que demuestra a uno lo que está bien y lo que no está bien. Se lo separa. Hasta los pensamientos que son correctos y los que no son correctos. Y hace separación entre los dos. Tiene un poder enorme. Un poder como para mostrarle a uno cómo uno es. Así que cuando el Señor Jesús se presenta de esta manera, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, está dando una lección enorme. Está diciendo el que tiene la palabra de Dios y la usa, el que fue el autor de la palabra de Dios, es el que va a dar el mensaje. Es más, voy a hacer referencia a otras enseñanzas que hemos escuchado en la palabra de Dios. Por ejemplo, usted recordará que también en el Génesis dice el Señor que por la palabra el Señor dio la orden y fueron creadas todas las cosas. En Hebreos 1:3 dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder de su palabra. Y también en muchos pasajes usted encuentra que con la palabra el Señor juzga y va a juzgar. Así que estamos hablando de una herramienta poderosísima. El que tenga la palabra de Dios, sea el autor de la palabra de Dios, y sea el que venga a con la palabra de Dios evaluar a la iglesia, eso ya son palabras mayores. Una vez después de esto viene el elogio. El elogio, recuerden que en todas las cartas aparece un elogio del Señor a la iglesia. Y usted lo va a mirar aquí en el versículo 13. Le invito a que usted por favor lo lea conmigo. Vaya a su Biblia a Apocalipsis 2, versículo 13. Dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 2 veces hace referencia al trono de Satanás y donde mora Satanás. Bueno, aquí este texto está hablando de las circunstancias en las que está viviendo la iglesia. Recuerden que en el versículo inicial el mensaje es a la iglesia en una ciudad que se llamaba Pérgamo. Y aquí en el versículo siguiente, en la Biblia dice que era el lugar donde moraba Satanás. Conozco tus obras y sé que moras donde está el trono de Satanás. ¿Por qué lo llama el Señor así? ¿Por qué llama a Pérgamo el lugar donde mora Satanás? Le voy a explicar de manera sencilla. Pérgamo era la capital del Imperio Romano en aquella época. Y Pérgamo era la ciudad más idólatra que había e inmoral que había. Nada más como para que ustedes tengan pendiente algunos de los detalles que había allá. En Pérgamo estaba construido la estatua más alta al dios Zeus, 70 metros de altura tenía esta estatua, y allá iban todos a rendirle culto a Zeus. En Pérgamo también estaba el culto al emperador, y el emperador era considerado Dios, y adoraban al emperador y lo consideraban Dios. Y no solamente esto, en Pérgamo también estaba el culto a Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina, y está representado por una vara y una serpiente enroscada ahí. Y por eso quizá dicen algunos que la Biblia hace referencia a él como el trono de Satanás. Y usted diría, pero bueno, eso ocurre en muchos lugares, y aún en esta época vemos mucho tipo de idolatría, es cierto. Pero la idolatría que en aquellos tiempos había, no solamente era el culto de adoración a un ídolo que había, sino que había algo más, iba acompañada de 2 aspectos más. Uno, impulsaban a las personas a la inmoralidad sexual. Tanto es que en algunos casos tenían hasta prostitutas para la adoración a algunos de los dioses. Impulsaban a la inmoralidad y aparte de eso a la permisividad y muchas otras cosas. Estamos hablando aquí de un lugar que era muy idólatra y era bastante inmoral, como para que le prestemos atención. Por eso la Biblia lo llama, dice que es el lugar donde está el trono de Satanás. Eso sería como si hoy día usted y yo estamos en un lugar donde hay
demasiada idolatría. Bueno, la idolatría ha cambiado. Ya no adoramos tanto ídolos, imágenes, sino que hoy día adoramos otras cosas. Existen personas que tienen como ídolo a un hijo. Y un hijo es el ídolo de la persona y lo colocan hasta por encima de Dios. Por encima de Dios. Para muchos también el dinero se ha convertido en un ídolo. Y existen otras cosas que hoy día son ídolos. Pero ¿cuál es la tarea del cristiano cuando uno lee esta epístola o este pasaje? Perdón, estoy con la epístola hace rato. Este pasaje, esta carta, la tarea que el Señor le da al cristiano, identifique los problemas de idolatría y de inmoralidad y recházalos. Cuando usted lo va a leer se va a dar cuenta que así es. Después de que el Señor muestra estas circunstancias en las que ellos vivían, que usted las encuentra ahí en este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, viene el enojo. Me llama muchísimo la atención este enojo. El Señor, después de que menciona lo difícil que era el lugar donde ellos vivían, les dice las cosas buenas que tenían. Fíjense lo que dice. Después de que dice, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, dice así, pero retienes mi nombre. Observe esto. Pero retiene mi nombre. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se refería el Señor cuando permitió que se escribiera esto? Es como si no hubiera abandonado la confianza en el Señor. Estás en medio de una situación bien difícil, hay mucha idolatría, mucha inmoralidad, pero tú has tomado la decisión de mantener la confianza en el Señor. Es lo que está diciendo. Aquí estamos hablando de confianza. Era una iglesia que tenía confianza en el Señor. Y lo segundo que dice, si usted se fija allí, eran leales. O sea, una persona leal es una persona de la que se puede esperar algo. Ellos eran así. Y en la segunda parte del versículo 13 dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo dice ahí claramente. No has negado la fe, y coloca un ejemplo, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto, ahí en el lugar donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? Muchos dicen que Antipas era como el pastor de la iglesia. En el año 92 a Antipas lo persiguieron por la fe y lo quemaron vivo. Ahí mismo. Año 92, antes de que se escribiera el Apocalipsis, unos cuantos años antes. Más o menos el Apocalipsis fue escrito en el año 96. Entonces estamos hablando de que estaba muy reciente la muerte de Antipas. Y un evento como este, que maten al que es el que está sosteniendo la iglesia, el que está predicando la iglesia, y lo quemaron vivo, algunos dicen que hicieron una especie de caldero, como con la imagen de un toro, y lo metieron adentro, así vivo, y lo quemaron a Antipas. Pero la Biblia dice que ellos no negaron la fe, ni aunque les tocó ver la muerte del obispo, del pastor. No negaron la fe. Entonces, ¿eso qué significa? Estaban dispuestos aún a morir y no traicionar. Dispuestos a morir y no traicionar al Señor. Observa esto tan interesante. Resulta que aquí la Biblia, después de que menciona el lugar y las características donde vivían, el Señor les dice que tenían dos cualidades. La primera era que eran leales. Usted lo leyó ahí en la Biblia cuando leímos que dice que ellos retenían el nombre del Señor. Y lo segundo que usted encuentra era que estaban comprometidos hasta a morir, si les tocaba, porque yo no sé si usted se ha preguntado esto. Si llegara el momento en el que a usted lo confrontaran, o a mí por la fe, con la opción de salvarse o no salvarse, dependiendo de la decisión que uno tome, niega o acepta o confirma la fe del Señor, si usted y yo seríamos capaces de mantenernos firmes en ese momento. Seguramente muchos de nosotros aquí diríamos, sí, claro, aunque me toque morir, yo entrego mi vida por Jesús. Y estaríamos dispuestos a eso. Bueno, ellos estaban dispuestos a eso. Y cuando usted encuentra este ejemplo en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2 se encuentra una iglesia que era valerosa. Estar dispuesto a morir para no negar la fe, eso ya dice muchísimo. Pero bastante
acerca de todo lo que el Señor había permitido que se sembrara en ellos. Pero también tenían defectos. Recuerden que la tarea es esta, que ustedes vayan analizando las cualidades que usted encuentra que son suyas y las vayan anotando y va haciendo su propia carta. Si usted está dispuesto, estaría dispuesto a entregar su vida por Jesús, colóquelo. Usted diría, eso es para mí, usted lo va a anotar y vamos regresando a nuestra carta. Y si también usted se ha dado cuenta que usted es leal es una persona que es constante, en la que se puede confiar, o sea que es obediente, en fin, leal, y que está ahí siempre, pues usted va a colocar, yo tengo esta característica, seguramente el Señor me dirá algo así. Pero viene la crítica, y también le voy a pedir que hagamos el mismo ejercicio, ahora le voy a invitar a que vaya usted a estos versículos. El versículo 14 y el versículo 15, por favor mírelo allí en su Biblia. Vamos a leerlo despacio, dice así. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos. Que tienes ahí, dentro, o sea, dentro, a los que retienen la doctrina de Balaam, doctrina es enseñanza, de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en el 15 dice, y también tienes, o sea, están dentro de la iglesia, a los que retienen la doctrina, nuevamente la doctrina es enseñanza, de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Le voy a invitar por favor a que usted observe la manera como el Señor presenta este llamado de atención a la iglesia. Lo primero que le dice el Señor a la iglesia es que tenían pocas cosas contra ella, pero le menciona 2. Una es que, aunque eran leales y aunque estaban dispuestos a morir por el Señor, tenían en la iglesia falsas enseñanzas. Fíjense, tenían ahí a los que retenían la doctrina de Balaam y ellos sabían que dentro de la iglesia había personas con falsas enseñanzas. ¿Qué enseñaba Balaam? ¿A qué se refiere? Lo encuentra aquí, pero usted lo puede ampliar en Números, capítulo 22, en adelante. Usted puede ir a su Biblia y enseñarlo allá. Y le voy a recordar algo de lo que la Biblia dice que ocurrió con Balaam. Balaam era un profeta, usado por el Señor, no era israelita. Y en la época en la que Israel estaba conquistando la tierra prometida, más o menos, sin exagerar, unos 1400 años antes de Jesús, cuando estaba Josué a cargo del pueblo de Israel, ellos tenían una población más o menos de 2 millones de habitantes y eran guerreros, estaban conquistando territorio. Llegaron al lado de una ciudad que se llamaba Moab. Moab eran descendientes de Lot. Y llegaron allá, el rey de Moab se llamaba Balac. Y al rey de Balaam, de Moab, le asustó el ver al pueblo de Israel y ver lo gigante que era, y le dio miedo y sabía que Dios lo estaba diciendo por donde iba. Entonces se dio cuenta que iba a perder la batalla. ¿Y qué hizo? Mandó llamar al profeta Balaam y le dijo: te voy a ofrecer esta vida y la otra si tú me los maldices. Porque si tú los maldices, los voy a poder derrotar. Y lo llevó a una montaña y desde ahí se veía el pueblo de Israel. Y le dijo: maldícelos. Hicieron un sacrificio y Balaam oró al Señor y los bendijo. Entonces al rey no le gustó y le dijo: te traje para que los maldijeras y los bendices. ¿Por qué no subimos un poco más arriba en el monte y hacemos otro altar y hacemos lo mismo para que los maldigas? Van a un segundo lugar y ocurrió exactamente lo mismo. Buscan un tercer lugar más alto donde se veía todo el pueblo recostado en la llanura, y vuelve y los bendice. Balac se enoja, lo echó, le dijo: yo te traje para que los maldijeras, pero los bendeciste. Y pareciera como que la historia termina ahí, pero no. En el capítulo siguiente y más adelante, en esto del Nuevo Testamento, uno se da cuenta que Balaam, como no pudo maldecirlos, sí hizo algo. Aconsejó que los hicieran pecar. Entonces, ¿qué hizo? No pudo maldecirlos, Dios no permitió que los maldijeran.
Entonces le dijo a ellos, Dios les ha dicho a ellos que ellos no pueden tomar mujeres de otros pueblos. Entonces denle sus mujeres, ustedes tomen las de ellos y así los hacen pecar, y entonces Dios los va a disciplinar. También les digo, Dios les ha dicho a ellos que ellos no pueden comer carne sacrificada a ídolos. Ustedes aquí sacrifican a ídolos carne, entonces se hacen amigos de ellos y les dan a comer carne sacrificada a ídolos y los van a hacer pecar. Y cuando ustedes hagan esto, entonces el pueblo de Israel va a ser disciplinado por Dios mismo. Y enseñó esto. Les dijo, lo que tienen que hacer es hacerlos caer. Bueno, cuando usted lee aquí en la Biblia que el problema del pueblo de Israel era se refiere a, el Señor le está recriminando a que tenían personas dentro de la iglesia que estaban dando falsas enseñanzas sobre la moralidad sexual. Lo estaban haciendo y eran demasiado permisivos, y el pueblo era permisivo y simplemente hacían como si no pasara nada. Es decir, tenían personas dentro de la iglesia que daban enseñanzas sobre los pecados sexuales, eso no pasa nada, no se preocupen, eso se puede hacer, es permitido, el Señor los perdonó, etcétera, etcétera, y ellos no hacían absolutamente nada. Hoy día pasa eso. Hoy día, lastimosamente, algunos pensamos que eso es posible y permitimos que enseñanzas como esas algunos las den. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, usted no tiene que casarse. Si usted vive con la misma persona siempre, eso no es fornicación. Y permitimos que enseñanzas como esas lleguen a la iglesia. Y algunos, sabiendo que eso está ocurriendo, lo permitimos, lo toleramos. Bueno, eso fue lo que pasó con el pueblo de la iglesia de Pérgamo, y el Señor les llamó la atención. Y también muchísimas otras teorías al respecto. Bueno, y el Señor ya no nos perdonó. Así que usted puede pecar, rezar y empatar. Y punto. Y puede seguir igual. Pueden seguir metiéndose hasta en páginas de pornografía, de internet, como trayéndolo hasta esta época. Y no se preocupe, no se preocupe. Dios va a seguir siendo bueno. Casos como este, trayéndolo a nuestra época, era lo que le pasaba a ellos allá. Se dieron cuenta que había personas que enseñaban que se podía ser inmoral sexualmente y muchísimas otras cosas, y ellos lo toleraban. Hay un caso en 1 Corintios 5 que nos recuerda este ejemplo. En 1 Corintios 5 usted encuentra un caso que la Biblia llama el caso de inmoralidad juzgada. Y que la Biblia dice así, que el pueblo de Corinto tenía un pecado y el apóstol Pablo se lo señala. Le dice, se nombra que hay entre ustedes fornicación, y tal cual ni aún se nombra entre los gentiles, le dice. Tanto que alguno de ustedes le quitó la mujer al papá. El papá ya tenía otra mujer, se la quitó, y ustedes no hacen nada. Están envanecidos. Dice así la Biblia. No debieran más bien haberse lamentado, pero no están haciendo nada. Está hablando de un concepto que se llama permisividad. Permisividad en aspectos como este. Entonces Pablo les dice, eso no está bien. La enseñanza que está permitiendo y que está permitiendo que se transmita no está bien dentro de la iglesia. Entonces le dice, reúnanse ustedes y también yo voy a estar con ustedes en espíritu, y en tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando el Señor le llama la atención a la iglesia de Pérgamo, de las pocas cosas que tenía en contra, una es esta: son permisivos, permiten enseñanzas de inmoralidad sexual dentro de la iglesia y no dicen nada, porque ahí la Biblia está en contra, que dice, los tienes ahí, o sea, estaban dentro de la iglesia. ¿Cuál es la tarea nuestra? Si usted y yo nos damos cuenta que alguien dentro de la iglesia enseña algo que va completamente contrario a la Biblia y lo está transmitiendo, lo que uno tiene que hacer es identificarlo y rechazarlo, la enseñanza, y hacerla caer en cuenta. Pero no solamente dice esto. En el versículo 15 también dice algo más. En el versículo 15, y tienes, nuevamente, cuando la Biblia dice tienes, lo que está diciendo era que estaban dentro de la iglesia. Tienes, está diciendo aquí el texto, tienes
también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y termina dando el Señor una sentencia, la que yo aborrezco. Pero observe esto, una vez más, tenían dentro de la iglesia los que enseñaban la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas que la vimos en estos días? Simplemente pervertían las costumbres morales. Eso es. Así que vemos aquí una iglesia que era leal al Señor, una iglesia que aparte de eso estaba dispuesta a morir por el Señor, pero que se había dejado contaminar con enseñanzas morales equivocadas y no estaban haciendo nada. Hoy día muchos piensan que los principios se pueden vender, y cuando se habla de cualquier cantidad de problemas sexuales se toleran dentro de la iglesia, y se piensa que el cristiano, bajo el título de tolerancia, tiene que estar a la moda y tiene que permitir todo esto, y en la Biblia dice que no. Siempre que se vaya en contra de lo establecido por el Señor Jesús, que es muy claro en la Biblia, el cristiano lo que tiene que hacer es identificarlo y no participar, rechazarlo, señalarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando yo simplemente lo tolero, me quedo callado, no hago nada, no digo nada, estoy cometiendo el mismo problema que cometió la iglesia de Pérgamo. Es el mismo pecado, el mismo. Y bueno, ya toca, hay que esperar a que las personas se arrepientan, pero no podemos llegar hasta ese extremo de reunirnos a la hora del Señor y demás y permitir situaciones como estas. En algunos casos, ya colocando como ejemplos, yo pienso que esto ha estado ocurriendo en algunos casos por temor o por congraciarse con algunas personas. Es que resulta que el que está enseñando esto es mi hermano, mi primo, y está dentro de la iglesia. ¿Cómo me voy a ir en contra de él con enseñanzas así? No soy capaz de denunciarlo. No soy capaz. O ha hecho algo malo, entonces yo busco la manera de echarle la culpa a los demás para limpiarlo a él. Cuando la Biblia dice definitivamente que eso no está bien. Las cosas como son, como dicen algunos. Si yo por congraciarme o por familiaridad estoy justificando pecados en esta área y aún echándole la culpa a los demás y haciendo a los demás aparecer como si fueran los culpables cuando no lo son, sino que estoy buscando hacer esto, entonces tengo el mismo problema en la iglesia de Pérgamo. Seguramente hasta leo la Biblia, oro, busco al Señor, pero soy permisivo. Y permito y no hago nada. Y entonces estoy permitiendo costumbres inmorales dentro de la iglesia. Lo interesante es que en este último pasaje, usted encuentra que hay una sentencia de parte de Dios. Después de que el pueblo de la iglesia, bueno, el Señor le señala a la iglesia este problema, dice el Señor, las cuales yo aborrezco. No está diciendo el Señor tolero, sino que la Biblia dice aborrezco. Digámoslo de otra manera, detesto. Aborrecer aquí es como decir detesto, no lo aguanto, no lo paso. Está diciendo el Señor aquí, yo aborrezco. Muy bien, así que esa es la llamada de atención para la iglesia que usted encuentra en Pérgamo. Y después de que veíamos que el Señor hace una presentación, elogia a la iglesia y también le hace una llamada de atención, viene una instrucción. Esa instrucción usted la va a encontrar en el versículo 16. Y le voy a invitar a que usted vaya a la Biblia y lo lea conmigo. Vea lo que dice la instrucción para la iglesia permisiva y con enseñanzas equivocadas. La lección es esta. El Señor dice, por tanto, arrepiéntete. Vea esto. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, contra ellos, o sea, contra los que están dando falsas enseñanzas y promoviendo inmoralidad y todo, pelearé contra ellos. Le voy a invitar a que usted, por favor, observe la instrucción que da el Señor. El Señor no dice esto. No está diciendo, bueno, hasta aquí han pasado, entonces usted haga de cuenta que a partir de ahora es borrón y cuenta nueva. Entonces, no haga nada con esto, ya para qué les va a decir, de aquí en adelante, por lo que ocurra,
usted va a tomar medidas diferentes. No está diciendo esto. No está diciendo. Ni tampoco está diciendo el Señor sea tolerante. No lo dice. No lo dice. Simplemente el Señor da una instrucción. La instrucción es arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? Cambia la manera de pensar. Debería sentir dolor por haber sido permisivo. Es lo que está diciendo la Biblia. Debería sentir dolor. Vuelva al Señor y no lo vuelva a hacer. No vuelva a ser permisivo. Es lo que está diciendo la Biblia. Vuelva al Señor y coloque un límite. No lo permito más. O sea, el ser permisivo, el ser tolerante, el aún permitir enseñanzas como esta, no lo permito más. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando dice arrepiéntase. Me está colocando a mí un límite y le está diciendo a la iglesia, la única solución, la única demanda de Dios es arrepiéntase. No es tolere, no es negocie. Es arrepiéntase. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de pensar. Porque muchos tenemos excusas y colocamos nuestro criterio o el de la sociedad por encima de la Biblia. Y queremos que efectivamente el Señor nos respalde eso. La sociedad dice hoy en día que hay que ser tolerante. Entonces el Señor tiene que respaldar eso. No es así. El Señor y la Biblia está por encima de la sociedad, por encima absolutamente de todo. No es así. Y el mensaje es este. Cambia la manera de pensar. Sí hay que amar a todo el mundo, pero cambia la manera de pensar al respecto. Cámbiala. No puede ser posible. No puede ser posible. Y tiene que colocar un límite y comprometerse a no volver a ser tolerante ni a volver a ser permisivo. No puede ser. Así sean mis hijos, así sea mi hermano, así sean mis padres, así sea el que sea, así sea mi vecino. No puedo ser permisivo. Que quede testimonio delante de Dios que yo no he sido permisivo y llamo la atención. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces le dice a la iglesia, arrepiéntase. Lo interesante es que usted se da cuenta que después de que le da la orden, porque es una orden, arrepiéntate, dice, pues si no. O sea, ¿qué pasa si uno no se arrepiente y uno dice, dejémoslo ahí, es mi hermano, ¿para qué le voy a llamar la atención? Pues si no, dice el Señor, si usted no se arrepiente y sigue manejando las cosas de esa manera, vendré pronto a ti. Y después de que dice eso, dice, y pelearé contra ellos, los que están dando falsas enseñanzas, los que están promoviendo la inmoralidad sexual, con la espada de mi boca. Yo mismo voy a tomar acciones. Es como si lo dijera de esa manera. Y entonces aquí es donde uno encuentra casos como estos, seguramente usted los ha visto. Personas dentro de la iglesia, algunas iglesias que promueven situaciones inmorales y quieren que los demás se las respalden. Y encuentra uno que algunas personas lo respaldan y pareciera que hicieran como que no pasó nada y todo está bien. Con problemas inmorales, que la Biblia lo menciona mucho, toda esta cantidad de problemas sexuales, adulterio, fornicación, homosexualismo, toda esa cantidad de cosas. Y la Biblia dice que uno definitivamente no puede congraciarse, ni hacer de cuenta como que no tiene nada que ver con uno, hacer el que no lo vio. Entonces la Biblia dice aquí que precisamente la iglesia tiene que tomar acciones, y si no el Señor viene y él mismo toma acciones al respecto. Es más, seguramente usted se ha dado cuenta que muchas de estas personas que en algún momento cayeron de alguna manera y nadie les dijo nada y permitieron que siguieran hasta con estas enseñanzas dentro de la iglesia, no prosperan, les va mal. Les va mal, el Señor no los bendice. Regularmente esos se mantienen en ruina. Regularmente son los que más enferman, los que no les va bien. Y muchas otras cosas así. Algunos se preguntan, ¿y por qué? La Biblia es muy clara. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará. Entonces es supremamente claro, y la instrucción es, si dentro de la iglesia usted se da cuenta que algunos están dando enseñanzas así torcidas, de inmoralidad, y así situaciones de esa manera,
Todo lo que el Señor me dice a mí es simplemente identifíquelas y háblelas. Eso es lo que tiene que hacer, porque si no, usted está pasando por cómplice. Y el Señor me dice, arrepiéntase, arrepiéntase. Es lo que me dice el Señor que debo hacer. Así que es un error no arrepentirse. Es un error no arrepentirse cuando soy permisivo y tengo esa manera de pensar, no importa que cada uno haga lo que quiera. No, Señor. Está afectando a la iglesia. Entonces, que cada uno haga lo que quiera, no, así no es. Es un error no arrepentirse. Un error terrible es no arrepentirse. Es un error no llamar las cosas como son. Es un error. Lo que es malo, hay que llamarlo así definitivamente. Así sea por familiaridad o por amistad, es un error hacerlo así. ¿Cuál es la recompensa que el Señor da cuando yo tomo la decisión correcta? Le voy a permitir que usted lea conmigo el versículo 17. Lo invito a que usted lo lea. El versículo 17 dice así. Le invito a que por favor lo miren bien. Dice así. El que tiene oído, o sea, el que está escuchando el mensaje, preste la atención. Cuando dice el que tiene oído, oiga, preste la atención, o sea, haga caso. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, al que toma las decisiones de hacer lo correcto. Al que venciere, ahí no está diciendo al que sigue siendo permisivo, sino al que venciere. Le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo le voy a pedir que por favor observe esta promesa de parte del Señor. A veces uno no le presta mucha atención, pero me parece que el Señor tiene muchísimas sorpresas para cada uno de nosotros. No alcanzamos aquí ni siquiera a vislumbrarlas, pero el tomar decisiones radicales en muchas cosas y al menos manifestar que estamos del lado de Dios es fundamental. Fíjense que aquí la Biblia dice lo siguiente, dice, al que venciere, o sea, al que tomó la decisión definitivamente de no ser permisivo ni permitir esas enseñanzas, le daré el maná escondido. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice del maná escondido? ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, que sintieron hambre y le pidieron al Señor comida y el Señor les dio maná? O sea, el maná era la provisión. La provisión. Pero también, cuando el Señor le manda a Moisés hacer el arca donde ellos se reunían y donde se manifestaba la presencia del Señor, un cajón de 1 metro por 50 centímetros de ancho, que era donde ahí llevaban los 2 querubines y demás, resulta que dentro del arca ellos guardaron 3 cosas. Ellos guardaron las tablas de la ley que el Señor le dio a Moisés. Ahí guardaron la vara de Aarón que reverdeció cuando ellos desafiaron la autoridad de Aarón. Y guardaron una porción de maná como testimonio de la provisión espiritual, física y espiritual de Dios. Entonces, cuando usted lee aquí en la Biblia que dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido, es como si el Señor le dijera, va a tener una provisión espiritual permanente. Va a tener provisión en todos los aspectos, pero aquí es una provisión espiritual permanente, es lo que la Biblia dice. Es como si le dijera, el Señor se comprometiera con usted y conmigo a esto. Y hay una segunda promesa. La segunda promesa es esta: y también le daré una piedrecita blanca, y en ella escrita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Quisiera hablar un poquito al respecto. ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué es tan importante esa promesa de parte de Dios? En la época en la que el Señor permitió que se escribiera este libro, cuando había una persona condenada y lo juzgaban, ellos tenían 2 piedras, una negra y una blanca, eran piedras lisas especiales, y cuando la persona era culpable le daban la piedra negra. Pero cuando la persona era inocente, le daban la piedra blanca. Así que la piedra blanca es señal de inocencia. Inocencia es como el boleto para participar. En este caso nuestro, es como si el Señor nos asegurara el boleto para participar de un gran evento.
la boda del Cordero. Boletos, seguridad de que tenemos para participar de un gran evento. Increíble. Cuando dice también, ahí va a haber escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, yo quisiera que no especulemos. Porque en mucha ocasión algunos empezamos a decir que sabemos el nombre, que eso no es cierto. Fíjense que la Biblia dice el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Cuando lo reciba. Cuando lo reciba. Se lo digo porque en ocasiones uno encuentra personas que empiezan a decir que conocen el nombre que el Señor le va a dar. Lo que sí parece seguro es que el Señor va a colocarnos un nombre nuevo a cada uno de nosotros. Un nombre que es de acuerdo al carácter de Dios. Vamos a tener un nombre nuevo. Así como a Simón le puso Pedro, a Saulo le puso Pablo, y a algunos de ellos, a Jacob lo puso Israel. Simplemente es un ejemplo, es posible que sea un ejemplo corto, pero pareciera que una de las promesas del Señor es que, aparte de la boleta de inocencia, el boleto para participar de la gran fiesta, vamos a tener un nombre nuevo. A mí me parece esto increíble. Fíjense por favor lo que hemos estudiado hoy. Hoy vimos el ejemplo del mensaje a la iglesia de Pérgamo, una iglesia que estaba en medio de muchísimas complicaciones, mucha idolatría, mucha inmoralidad, y el Señor se presenta como el que es la palabra de Dios. Y le dice a ellos cuando les hacen la alabanza, les dice, al pueblo le dice, les alabo que ustedes no han abandonado el seguir confiando en mí ni pronunciando mi nombre, y aparte de eso están dispuestos hasta morir por mí. Pero están permitiendo falsas enseñanzas al interior de la iglesia. Falsas enseñanzas. Y ahí las tienen y no han hecho nada. No se puede permitir falsas enseñanzas. No se puede. Todo hay que cotejarlo con la Biblia. Y si definitivamente está en contra de la Biblia, entonces uno tiene que señalarlo. Porque si yo no lo señalo, soy cómplice. Y dice, si usted lo hace, si usted se arrepiente de haber sido permisivo y malas enseñanzas, entonces le voy a dar del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Conclusión. Estamos viviendo épocas muy difíciles y seguramente llenos de muchísimos conceptos acerca de inmoralidad y permisividad y muchísimas cosas. Y hoy día la sociedad nos vende la idea de que lo que es malo es bueno. Y lo que la Biblia dice que es bueno es malo. Y nos quieren vender la idea de que el aborto es bueno. Nos lo quieren vender. Nos quieren vender la idea de que la inmoralidad sexual e infidelidad es bueno. Nos quieren vender la idea de que las desviaciones sexuales son buenas. Algo parecido pasaba en aquella ocasión en la iglesia. De usted depende, la posición que usted y yo tomemos al respecto depende en lo que el Señor considera acerca de nosotros. Si yo soy permisivo y sencillamente no lo identifico y digo, voy a ser cómplice, permisivo. Y si permito esas enseñanzas, peor todavía. La Biblia dice en este aspecto que uno tiene que ser claro, supremamente claro al respecto. Y si yo me arrepiento y en algún momento he pensado que esas enseñanzas, bueno, el Señor las tiene que tolerar, Dios es amor, tolera todo, me parece que estamos como confundiendo un poquitico lo que es este concepto de amor de Dios, porque también en la Biblia dice que Él es justo. Él es justo. Si yo empiezo a cambiar la manera de pensar y digo, no, hay que llamar las cosas como son. Lo que es bueno y lo que es malo, así sea mi hijo, así sea mi hija, así sea mi papá, así sea mi mamá, así sea mi hermano, así sea el que sea. La palabra de Dios por encima de todo. Si yo hago eso, entonces el Señor se compromete a darme provisión espiritual. Y algo interesante,
un regalo como este, la piedrecita blanca. Así que, aunque nos rodee la inmoralidad, aunque nos rodee la idolatría, tenemos que mantener la verdad del Señor siempre. Esa es la tarea nuestra. No podemos ser permisivos. Ese fue el problema de la iglesia de Pérgamo. Pregunta para terminar: ¿de qué me estoy dejando contaminar? Por favor, pregúntese: ¿de qué me estoy dejando contaminar? Que va en contra de lo que Dios dice. ¿Con qué cosas estoy siendo permisivo? Pregúntese: ¿será que estamos siendo permisivos con algunas cosas? Es importante que tomemos una decisión al respecto, porque igual de todo esto vamos a tener que dar cuenta al Señor. Yo voy a invitar a que usted hoy ore conmigo. Y recuerden, como les he venido pidiendo, que hagamos una evaluación de lo que hemos venido estudiando y usted diga: este mensaje es para mí, lo voy a anotar, esta alabanza es para mí, pero de pronto estoy siendo permisivo, entonces lo voy a anotar también allí en una carta como para mí. Y le voy a invitar a que ore conmigo. Si usted está en este lugar y no está seguro de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, le voy a pedir que hoy ore conmigo. Y ore y le diga: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo entiendo que tú me amas y que quieres darme vida eterna. Gracias porque moriste por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida, digámoselo en esta mañana. Y te invito para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y nos bendigas. Eso te pido. Y te pido que nos guardes. Igualmente yo quiero que usted le dé gracias a Dios por lo que hoy hemos estudiado en su palabra en Apocalipsis capítulo 2. Y si el Señor nos ha mostrado que estamos siendo permisivos con enseñanzas erradas, hasta dentro de la iglesia, o consideramos que la iglesia debería permitir eso, hoy quisiera pedirle que usted se arrepienta, usted y yo nos arrepintamos. Eso es lo que el Señor dice. Por tanto, arrepiéntete. Cambia la manera de pensar. O si hemos considerado que las cosas han evolucionado, y la iglesia también debería evolucionar al respecto en conceptos como estos. Arrepintámonos. No va a cambiar. Los principios son indisolubles, no cambian, no varían. No cambian. Así que vamos a decirle: Señor, perdóname, seguramente he permitido esto. Perdóname. Y también te pido hoy, Señor, que me ayudes a ayudar a otros y a ayudar a cuidar la doctrina dentro de la iglesia y a llamar las cosas como son. Te pido que nos bendigas y nos permitas sostener la enseñanza que se da dentro de la iglesia. Ahora guárdanos, bendícenos y gracias por las promesas que tú tienes para nosotros. Estamos muy agradecidos contigo. Síguenos bendiciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.